En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. José, tú que tienes a tu primogénito en el primer año del conservatorio, lo tienes que saber. Antonio, no me agobies. ¿Qué tengo que saber? El nombre de la patrona de la música. Bueno, es fácil. Santa Cecilia. Pero no para Totus Podcast. En nuestra realidad paralela, el patrón de la música es San Pablo. Si hace unos meses entrevistamos a Pablo Ruiz Ocaña para conocer cosas de la guitarra eléctrica, hoy nos acompaña otro Pablo, Pablo Tornero, para preguntarle sobre otro de nuestros instrumentos musicales favoritos. Cierto, y ese instrumento es el saxofón. Bienvenido, Pablo. Bien hallado, Herr Tornero. Buenas, ¿qué tal, chicos? Bueno, Pablo, la primera pregunta es obligada. Sobre todo porque me da mucha curiosidad saber algunos detalles del origen de este instrumento. Y si te digo la verdad, estoy más interesado en el por qué que en el cuándo y en el quién. Pues, José, yo diría que las tres cuestiones, el quién, el cuándo y el por qué, son, en este caso, igual de interesantes porque están muy relacionadas entre sí. A ver, el saxofón debe su nombre al belga Adolphe Sax, que vivió entre los años 1814 y 1894. Adolphe Sax se puede decir que fue un hombre prototípico del siglo XIX. En él cuajó el espíritu romántico, revolucionario y positivista que impulsó tantos inventos en la época de la industrialización. Él heredó el oficio de luthier de su padre, que era dueño de una fábrica de instrumentos de viento que abastecía, entre otros, a la casa nobiliaria de Orange, de los Países Bajos. También recibió formación como clarinetista y fue a este instrumento al que aplicó desde un principio su perspectiva de luthier con la intención de ampliar sus posibilidades. A ver, el clarinete, como sabéis, pertenece a la familia de instrumentos de viento de madera. Su cuerpo es cilíndrico, está hecho de madera y se sopla a través de una boquilla con una caña simple. La intención de Adolphe Sax parece que era la de ampliar la potencia sonora del clarinete sustituyendo la madera por el metal y dándole una forma cónica en lugar de cilíndrica, aunque sin perder las posibilidades de la embocadura en cuanto a matices y expresividad. La cuestión es que las modificaciones que hizo Sax fueron tan significativas que al resultado ya no se le podía seguir considerando un clarinete, y de ahí que se le acabara llamando saxofón en honor a su nombre. Si el inventor se hubiera llamado Pepe, pues el nombre ya os imagináis cuál habría sido. Déjalo. Lo vemos bien. ¿Pero había alguna necesidad o algún motivo práctico para que Adolphe Sax quisiera modificar de esa forma el sonido del clarinete? Pues parece que lo que motivó a Adolphe Sax a desarrollar su instrumento en este sentido fue su aplicación en la música militar. Hay que recordar que los ejércitos del siglo XIX iban acompañados de bandas de música que trataban de elevar el ánimo de las tropas en el combate. Como en Semana Santa. Y bueno, igual que los hinchas del fútbol actualmente, ¿no? También, es verdad. Parece ser que fue en un certamen oficial de bandas militares celebrado en París en 1845, donde Adolphe Sax, quien tenía por cierto bastantes detractores, pues recibió su espaldarazo definitivo como consecuencia de su triunfo, ¿no? Queda claro que de esos primeros saxofones a los que conocemos hoy día hay algunas diferencias. ¿Se puede afirmar que el saxofón también es otro de esos instrumentos que ha sufrido no pocas modificaciones a lo largo de su historia? Yo creo que no. Si tenemos en cuenta que el saxofón es uno de los instrumentos más modernos, los cambios que ha tenido desde el modelo original de Adolphe Sax han sido pocos, pero sí han sido importantes. Sobre todo fue fundamental la invención de una llave única para cambiar de octava, que se acciona con el pulgar de la mano izquierda en lugar de las dos distintas que tenía en un principio, que dificultaba mucho la ejecución de algunos pasajes. Ajá. ¿De cuántos tipos de saxofón podríamos estar hablando? Los distintos tipos de saxofón que hay se diferencian por su tamaño, que es el que da lugar a una gama de sonidos más grave o más aguda, y por su afinación. Si os parece bien, vamos a hablar de los 4 más utilizados, que son por orden de registro de más agudo a más grave, el soprano, el alto, el tenor y el barítono. Sin olvidar que los hay más agudos, como el sopranino o el soplillo, o más graves, como el bajo o el contrabajo.
Pues bien, los saxofones más utilizados y los que estamos más acostumbrados a ver en las bandas, ¿no?, son el alto y el tenor, y son reconocibles por su tramo final en forma de campana apuntando hacia arriba. Claro. Se diferencian, además de por su tamaño, por la forma de su tudel, que es la pieza del tubo donde se inserta la boquilla con la caña y que es desmontable. En el caso del saxo alto, el tudel es recto, inclinado hacia abajo, y el del tenor hace una pequeña curva hacia arriba. Otra cosa que los diferencia es su afinación. El saxo alto está afinado en mi bemol y el tenor en si bemol. Esto se debe a que el saxofón es lo que se llama un instrumento transpositor. Quiere decir que no corresponde el nombre de la nota que el saxofonista está dando con el de la nota que daría, por ejemplo, el piano o la guitarra. ¡Ostras! En este sentido, si un intérprete de saxo alto da la nota que para él es un do, en el piano o en la guitarra corresponde a un mi bemol. Y si es un saxo tenor el que da el do, será la nota si bemol. Por cierto, que la afinación del saxo soprano es como la del tenor, en si bemol, y la del barítono, en mi bemol. En cuanto a la forma, al soprano lo reconoceréis porque suele ser recto, sin campana, ¿no? Es el de Kenny G, aunque no es así necesariamente, y al barítono porque el tudel está enroscado sobre sí mismo, ¿no?, haciendo un pequeño círculo. Como la trompa de una mariposa. Si me preguntáis el sentido de este desajuste, yo no lo tengo muy claro, pero supongo que se hace para que la primera nota de la escala más sencilla, que es la de do, que no tiene alteraciones, no tiene sostenidos o bemoles, que esté al principio o al final del cuerpo del instrumento y no en medio, ¿no? Vale, bueno, bastante curiosa esta diferencia. Yo, cuando sea mayor, me gustaría tocar el saxofón mientras mi hijo se sale del pellejo con el piano. Pablo, ¿estoy a tiempo para aprender? O mejor aún, ¿hay alguna técnica facilita para impresionar a la audiencia o hay que seguir un método estricto? Mira, José, para responderte a la primera pregunta, me voy a remitir primero a la anécdota que se cuenta de Sócrates, que el día antes de que se ejecutara su sentencia de muerte había decidido empezar a aprender a tocar la flauta. Vale. ¡Qué listo! ¡Qué listo fue ese hombre! En segundo lugar, te hablaré de mi propia experiencia. Yo apenas tenía estudios previos de música, ni se me da bien la música de manera natural o innata, ni nada de eso. Y comencé a aprender a tocar el saxofón cuando tenía ya 34 años y con la única intención de pasarlo bien durante los ratos que le pudiera dedicar, que no son todos los que a uno le gustaría, sobre todo si se pertenece a la clase trabajadora, como es mi caso, ¿no? Claro. Así que si uno asume eso y no tiene pretensiones muy ambiciosas, pues cualquier momento me parece bueno para empezar. Ahora, con respecto a la segunda cuestión, supongo que como cualquier aprendizaje requiere un mínimo de compromiso y disciplina, que yo considero un acto de respeto que se debe a la propia música, a quienes se dedican en serio a ella y también sobre todo a quienes la escuchan, empezando por los vecinos. Es verdad. Pero no se trata necesariamente de ser estricto, cada uno tiene su ritmo de aprendizaje, su estilo y el tiempo del que dispone, ¿no? Así que si uno no es autodidacta, pues lo ideal es encontrar un profesor adecuado que sepa percibir esto, ¿no?, con el que haya comprensión mutua. Yo tengo que decir que tuve la suerte de encontrarlo a la primera y que le estoy muy agradecido a Daniel García Centeno, que como profesor, como músico y como persona es alguien extraordinario, y desde aquí le mando un abrazo porque nos estará escuchando. Pues un abrazo de nuestra parte también, Daniel. De todos tus podcasts. Y luego me preguntabas por lo de impresionar a la audiencia y demás. Bueno, dejando aparte el hecho de que no creo que el objetivo de un músico deba ser ese, el de impresionar, ¿no? El hecho es que por sus características el saxofón, especialmente cuando se sabe tocar bien, que no es mi caso, permite dar notas muy rápidas de una manera bastante sencilla. Pero claro, el mérito no debería ser tanto ese como que esas notas transmitan algo interesante. Es muy habitual que los saxofonistas en sus solos se vengan arriba, se pierdan en tirar notas infinitas en un alarde de velocidad y bueno, no siempre es, digámoslo así, soportable. Sobre esto hay una anécdota de John Coltrane cuando tocaba con Miles Davis. Bueno, estos dos eran personas absolutamente complementarias en lo musical y en lo humano, ¿no? Miles Davis tenía una personalidad arrolladora y dominante, aparte de ser un tipo muchas veces cruel y pendenciero, ¿no? Sin embargo, pues oye sus solos de trompeta y todo sugiere pues introspección, serenidad, tensión contenida, ¿no?, sensibilidad.
Coltrane, por su parte, era un tipo tranquilo e introvertido, a quienes todos reconocían como una buena persona. Pero sus improvisaciones tendían a desatarse en un desparrame de notas vertiginosas, ¿no? En un horror vacuo y alucinatorio. Por lo visto, un día Miles le hizo ver a su manera que quizá abusaba en sus solos de estos chorreos de notas y que debía dar más cabida a los silencios, ¿no? Como en sus propios solos. Coltrane le contestó que la música le salía así, de forma natural y que no sabía parar, ¿no? Y Miles, con esa voz que tenía machacada por el alcohol, el tabaco y por todas las demás drogas que se metía, le dijo: ¿has probado a sacarte el pito de la boca? Qué tío. Pues imagina que casualmente tenemos oyentes interesados en aprender a tocar el saxofón. ¿Qué tendría que tener en cuenta, aparte de todo lo que nos has comentado ahora? A ver, lo primero que hay que hacer cuando uno empieza a tocar el saxofón es tener un saxofón. Es decir, hay que buscar un instrumento. Te lo dije, José. Ya, me faltaba algo. La verdad, los saxofones son caros, pero el mercado de instrumentos de segunda mano funciona muy bien. Yo creo que lo mejor es buscar uno que sea bastante barato, entre unos 300 y 500 euros, primero para probarte a ti mismo si de verdad te engancha y estás interesado en aprender. Es conveniente empezar con el saxo alto porque es más sencillo en cuanto a afinación, digitación, etc. Y luego, cuando ya uno está convencido de que quiere seguir aprendiendo, pues ya debe buscarse un instrumento mejor con el que uno se sienta pues más a gusto. Y aquí estamos hablando ya de invertir en un cacharro de segunda mano en torno a unos 1.000 euros. Por poneros un ejemplo, el que yo tengo, que es un instrumento de estudio, un tenor ya bastante antiguo, yo creo que de los años 80, sin la llave del fa sostenido agudo, que ahora lo traen todos, pero es un instrumento muy eficiente y funciona de maravilla. Yo lo conseguí por 600 euros, pero hubo que añadir 300 euros de luthier para ponerlo a punto. Ahora que pasar la ITV de los saxofones. Exactamente, como un coche. A esto hay que añadir la boquilla, que me costó unos 150 euros, creo recordar, y también las cañas para la boquilla, que hay que reemplazarlas con frecuencia, la abrazadera que sujeta la caña a la boquilla, los compensadores para no arañar la boquilla cuando se muerde, una funda para transportar el instrumento, una cinta para sujetarlo del cuello, en fin. Necesita más cosas que un niño chico. Cositas. Luego, a la hora de aprender, además de la autodisciplina y el compromiso que ya hemos comentado, pues hay que tener en cuenta algo que supongo que es común a todos los instrumentos de viento. Y es que la principal herramienta de trabajo, además del instrumento, es tu propia respiración, que es la misma característica que te hace estar vivo. Curiosamente. El objetivo, como dice mi profe, es llenar el saxofón de aire. Y para ello hay que llenarse primero uno mismo de aire, tomando mucho por la boca, por los espacios laterales, porque claro, en el centro está la boquilla. La boquilla, por cierto, se apoya en los dientes de arriba, el que los tenga. Luego, con la punta de la lengua, se puede tocar la caña para articular el sonido, ¿no? Es como la pronunciación. Y con la parte de atrás de la lengua también puedes modificar el sonido que va a salir. Pues bien, una vez que los pulmones están bien llenos de aire, pues hay que presionarlos para expulsar el aire de forma controlada, rítmica, de mayor a menor intensidad o al revés, etcétera, ¿no? Y así convertir el sonido en música. ¿Qué músculos hay que entrenar para presionar los pulmones a nuestra voluntad? Pues son los músculos intercostales, que son los mismos que utilizamos a la hora de cagar. Bueno, ahí tenemos ya el Pues entrenamiento ya hecho. estamos entrenados. Todo este proceso sin que haya tensión de ningún tipo, sino de manera fluida y suave. En fin, a mí ser consciente de cómo funciona todo esto me ha llevado bastante tiempo y aún tengo mucho que mejorar. Lo que me gusta es que al tocar el saxofón, en la música estás implicando muchas partes del cuerpo, tanto miembros externos como vísceras, y algunas de ellas ni siquiera eras consciente de que las tenías, ¿no? Estás haciendo en definitiva pues, la música con toda tu conciencia y con todo tu ser. A ver, Pablo, si nos ponemos a hablar de saxofonistas, ¿cuáles son para ti los mejores intérpretes de este instrumento? No me siento capaz de valorar cuál es el mejor y tampoco creo que la música deba medirse por criterios competitivos. Sí que podría decir quizá cuáles han sido los más influyentes o los que han llegado a definir un estilo propio inconfundible, ¿no? Especialmente en el terreno del jazz, que es donde el saxofón ha tenido mayor protagonismo. Te podría hablar, por ejemplo, de los tres tenores de la época clásica del jazz, ¿no? De Coleman Hawkins, de Lester Young y Ben Webster. Luego vendría la revolución del bebop con Charlie Parker en el saxo alto.
Y a partir de él, pues los más importantes de la época moderna diría que son Cannonball Adderley en el alto y John Coltrane, Dexter Gordon, Stan Getz y Sonny Rollins en el tenor. Y este último, Sonny Rollins, sigue vivo cuando os estoy contando esto, tiene 94 años ya y que ojalá no se muera nunca. Ojalá. Y en cuanto al panorama actual, pues me gusta mucho la chilena Melissa Aldana, que tiene también el saxo tenor como instrumento. Estamos hablando de saxofonistas que, sobre todo, dejaron huella en un estilo muy concreto. Me refiero, por supuesto, al jazz. Pero se me ocurre que también para el funk o el soul o estos estilos el saxofón pudo aportarle matices que no podrían haber tenido de otra manera. Hombre, claro. Cuando a partir de Charlie Parker el jazz se comienza cada vez a hacer más complejo musicalmente, también al mismo tiempo se va convirtiendo en un mundo cada vez más cerrado en sí mismo, cada vez más elitista y menos accesible. Entonces todos los estilos que has mencionado, el rock, el funk, el soul, tienen en general patrones musicales mucho más sencillos y reconocibles para la mayoría, ¿no? Son los que la gente va a preferir a partir de ese momento. Pero no se puede negar que le deben mucho al jazz y a la música negra en general si no proceden directamente de ahí, ¿no? Y por eso probablemente incorporan con tanta facilidad el saxofón. En general el saxofón es un instrumento muy versátil que se adapta a todo tipo de estilos. Antes estabas comentando la evolución y las modificaciones que ha sufrido el saxofón desde sus inicios y he pensado que ahora que vivimos en el futuro, ¿crees que se puede modificar aún más? ¿O ha llegado un punto en el que si se le toca algo más estaríamos hablando de un instrumento nuevo que ya no sería un saxofón? Pues no sabría decirte, no estoy tan puesto en esto de los instrumentos musicales como para reconocer la deriva que podría llevar el saxofón, ¿no? Tengo la sensación de que la creación o desarrollo de instrumentos analógicos se ha quedado algo estancada con el auge de la tecnología audiovisual y de la música electrónica en formato digital y demás. Pero quién sabe, los tiempos cambian, nada permanece tal cual, pero muchos aspectos del pasado acaban regresando. ¿Quién lo sabe? Pues vamos a ir terminando este tercer grado, pero no cantes victoria aún, Pablo. Recomiéndanos algunos discos o temas en el que el saxofón se lleve el protagonismo y que no tenga nada que ver con Kenny G, si es posible. Bueno, sobre Kenny G yo os recomendaría un artículo muy interesante que leí en la web caravanjazz.es que se titula ¿Por qué nos encanta odiar a Kenny G? Y suficiente, ya le hemos dedicado más tiempo del que merece en este programa a Kenny G. Dejaremos un enlace de ese artículo en la web nuestra. Y bueno, y que no se os ocurra convertirlo en la nueva picha de Víctor Noir. No, te lo prometemos. Más pichas. Bueno, yo os recomendaría como tema, por ejemplo, la grabación de Autumn Leaves que hizo Cannonball Adderley en su disco Something Else de 1958, en el que se hace un solo maravilloso, ¿no? Y en cuanto a un disco, pues últimamente yo estoy escuchando uno que se llama Under the Sky, ¿no? Es una grabación de 1981 en directo de un concierto que dio Sonny Rollins en Tokio, con George Duke al piano, Stanley Clarke al bajo y Al Foster a la batería, y donde Sonny Rollins hace absolutamente lo que quiere con el saxofón, ¿no? Y bueno, yo a mí en ese concierto creo que me gustaría quedarme a vivir. Ya lo podemos imaginar. Bueno, Pablo, la audiencia de Totus Podcast ya se puede ir haciendo una idea de los motivos por los que el saxofón forma parte de los instrumentos musicales que nos gustan. Muchas gracias por atender al reclamo de Totus Podcast, Pablo. Gracias, Pablo. Ha sido muy interesante. Muchas gracias a vosotros. Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.